Hoy pues de lo que vamos a hablar más que todo es de ya ver qué pasa, cómo se comportan los puntos de equilibrio ya en sistemas en RN, ¿verdad? Y querer contrastar con lo que hacíamos allá en el plano, ¿verdad? Que pues ahí de cierta forma sí logramos clasificar completamente los tipos de puntos de equilibrio, ¿verdad? Eh, completamente, pues, en el sentido de que la mayoría de casos, pues, se lograron clasificar, ¿verdad? Que o iban a ser sumideros, o fuentes, o sumideros, ¿cómo se llama? O centros, ¿verdad? O espirales sumideros, etcétera, ¿verdad? Vimos que en los casos de valores propios repetidos, pues, se complicaba un poco y que también en los casos como aislados, podríamos llamarle, ¿verdad? En que valores propios uno o ambos fueran cero, pues también era un caso como que distinto, ¿verdad? De los demás. Y entonces queremos de alguna manera tratar de ver cómo se generaliza la cuestión, ¿verdad? A RN. Como uno esperaría, pues se complica más la cosa, ¿verdad? Porque para empezar, mucho de lo que veníamos haciendo era bastante como visual, ¿verdad? Las clasificaciones que nosotros trabajamos, incluso para esta, por ejemplo, de traza determinante, dependía mucho de aspectos visuales, ¿verdad? Eh, Aún, ¿verdad? Esta clasificación más teórica que se hizo en términos de conjugaciones, muchos de los argumentos acá, ¿verdad? Tenían que ver con cuestiones visuales que son cosas que se pueden hacer en R2, ¿verdad? Sabemos que ese tipo de argumentos de cierta forma se puede repetir en R3 algunas cosas, ¿verdad? Pero ya en general, ¿verdad? Desde R4 para arriba, ya ni siquiera pues tenemos una forma ahí de ir a visualizar cosas, por lo menos de manera tan simple como lo hacemos en R2 y tal vez no tan simple en R3. Así que de cierta forma tenemos que como que cambiar un poco el paradigma porque no podemos pensar, ok, este tipo de punto de equilibrio se va a ver así. Y todos los que se miren igual, porque básicamente así estábamos clasificándolo, ¿verdad? Todos los que se miren igual los vamos a considerar como equivalentes. Ya aquí ya no tenemos esa herramienta visual, entonces tiene que ser ya más solo basado en los aspectos teóricos, ¿verdad? En lo que se puede calcular. Eh, lo que sí es que nosotros sabemos que el análisis ese espectral, o sea, la cuestión de hallar valores y vectores propios, eso sí se traslada directamente, así como funciona en R2, así funciona en RN, ¿verdad? Solo que pues con más trabajo, ¿verdad? Calcular valores propios a matrices de tamaños más grandes, pues tienen más trabajo, ¿verdad? Pero sabemos que se puede hacer y sabemos que todas esas cuestiones que ocurren en R2, ¿verdad? Sobre los valores y vectores propios, pues que también se pueden hacer en RN, ¿verdad? Para recordar, en el capítulo 5 hablábamos de esas formas canónicas de Jordan, ¿verdad? Y básicamente eran estas, ¿verdad? Para valores propios distintos, independientemente de si son reales o complejos, pues teníamos matrices, formas canónicas así, ¿verdad? Donde esta parte es para los valores propios reales distintos, ¿verdad? Y esto para los valores propios complejos en pareja, ¿verdad? Y cada uno de estos pues representaba un bloque según la pareja de valores propios. Y el caso de los repetidos, pues era también una combinación, ¿verdad? Si eran reales, pues entonces íbamos a tener bloques de esta forma, ¿verdad? Que son casi diagonales, solo que con unos, ¿verdad? Sobre la diagonal y el tamaño de estos bloques iba a depender de la cantidad de veces que está repetido, ¿verdad? De la multiplicidad del valor propio. Eh, Y en el caso de que los valores complejos sean repetidos, pues entonces también estos bloques van a ser de esta forma, ¿verdad? Con los bloquecitos estos de estas matrices de rotación, dependiendo para los valores propios alfa más beta por i, ¿verdad? Y su conjugado. Y así como aquí hay unos sobre la diagonal, pues aquí van a haber identidades de 2 por 2 sobre cada uno de estos bloques, excepto el primero, ¿verdad? Así como aquí.
excepto el primer valor propio, pues ahí no lleva un 1 sobre él, ¿verdad? Entonces, hay que tener esto presente porque cuando nosotros tengamos un sistema lineal arbitrario en Rn, sabemos que podemos obtener una matriz de esta forma, ¿verdad? Y que el comportamiento del sistema va a ser el mismo, ¿verdad? Aunque estemos ahora en Rn. Algunas de las cosas, vamos a ver, por ejemplo, la cuestión de la existencia de soluciones de sistemas de RN, pues eso, parte de ello lo vamos a comprobar acá. Incluso habíamos dejado un detalle cuando hablábamos de eso, de la existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales de orden 2 o sistemas de 2 por 2. Ahí se quedó, si recuerdan, un detalle que dijimos, cuando vayamos en el capítulo 6 lo vamos a comprobar en general, entonces mejor nos vamos a esperar hasta ese caso. Entonces, aquí más adelantito en la siguiente clase, de hecho creo, vamos a ver eso que nos había quedado pendiente. Entonces, tengamos presente siempre que los sistemas los podemos llevar a sistemas de esta forma que, obviamente, pónganse a pensar, quizás no en un sistema de ecuaciones diferenciales, sino en un sistema de ecuaciones algebraicas, ¿verdad? Si tiene matrices de estos tipos, ¿verdad? Recuerden que todos estos espacios son ceros, entonces son más fáciles de resolver que si las matrices son, no son de esta forma, ¿verdad? Si tienen otro tipo de elementos por acá. Entonces, eso nos va a permitir decir detalle, ¿verdad?, sobre el comportamiento de las soluciones, que pues al final es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, veamos cómo lo vamos a analizar. Ya como les digo, ya no tiene tanto sentido ponerse a ver, ok, si tal cosa pasa, va a ser un sumidero, si tal otra cosa, porque de hecho, pues acá, incluso solo en R3, eh, van a haber, digamos que mucho más tipos por ejemplo, en R2 vimos que estaban los sumideros, digámosle, normales y los sumideros espirales, ¿verdad? Y esos eran los tipos de sumideros que teníamos. Acá, por ejemplo, se puede dar una especie como de combinación ahí de que un punto de equilibrio por una parte sea un sumidero, pero por otro lado sea fuente, así como los puntos de silla, ¿verdad? De hecho, aquí tenemos unas ilustraciones. Esto, por ejemplo, sería un punto de silla, porque aquí, fíjense, el punto de equilibrio sería acá, ¿verdad? Estas soluciones se están alejando, pero estas de acá sobre este eje se están acercando. Este es lo mismo, solo que cambiando la base, ¿verdad? Eh, este, por ejemplo, sería un sumidero, ¿verdad? Todas las soluciones se van acercando ahí al punto de equilibrio. Eh, Aquí tendríamos, por ejemplo, un sumidero espiral, pero que aquí también tiene soluciones que se van alejando. Entonces noten que esto ya sería un nuevo comportamiento, ¿verdad? O sea que de cierta forma, si observan como que lo que está pasando es que, por lo menos en R3, ¿verdad? Que se están combinando algunos de los conceptos que teníamos allá de R2. Y entonces si hay más dimensiones, pues imagínense qué tipo de locuras podrían pasar, ¿verdad? El tipo de combinaciones que de repente por una parte sea sumidero, que por otro lado sea como espiral, pero por otro lado, y como hay tantas posibilidades, ¿verdad? Entonces, ya, como les decía, pues ese tipo de clasificación así tan específica, pues ya de hecho no tiene tanto sentido. Y aquí pues lo que se analiza es básicamente que todos los sistemas los podemos llevar o a esta forma o a esta forma. Entonces, dependiendo de repente de los signos, de los valores propios o de la parte real, ¿verdad? De los mismos, entonces con eso ya podemos concluir algunas cosas. Eso es básicamente lo que se hace aquí. Entonces, bueno, comenzamos con un sistema así en general, ¿verdad? Ya sabemos que lo podemos reescribir en esta forma o asociarle, ¿verdad? Un nuevo sistema al anterior, donde esta matriz pues es o de esta forma, ¿verdad? O de esta forma, según el caso. Pero bueno, aquí estamos con los distintos, entonces sería con una matriz de esta forma. Fíjense que si ya la matriz está en esta forma, entonces el sistema es sencillo de resolver porque, por ejemplo, las ecuaciones que están en estas líneas, ¿verdad? Que tienen estos valores propios reales distintos, son ecuaciones diferenciales que están desacopladas de las demás, ¿verdad? Entonces se pueden ir resolviendo individualmente y cada una de las soluciones va a ser una exponencial, ¿verdad?
Y para las demás, por ejemplo, las vamos a ir van a ser como pequeños sistemas de 2 por 2, ¿verdad? Donde van a tener estas como matrices y las soluciones van a ser aquellas exponenciales complejos que se escribían en términos de cosenos y senos, ¿verdad? Entonces, resolver el sistema no es problema, ¿verdad? Porque ya estando en esta forma, pues es bastante práctico de hacer. Y de hecho, pues eso es lo que se dice acá. Entonces, ya teniendo el sistema en esta forma, si los valores propios son reales todos, entonces la solución va a ser así, ¿verdad? Una sumatoria donde estos vectores son los vectores propios, ¿verdad? Asociados o un vector propio, ¿verdad? Asociado al valor propio correspondiente y entonces la solución va a ser una combinación lineal de todas esas exponenciales por vector más exponencial por vector y así, ¿verdad? Y las constantes estas son las de la solución general, ¿verdad? Que recuerden que el sistema, pues, si no le aplicamos condiciones iniciales, pues lo que encontramos es una familia de soluciones para el mismo, ¿verdad? Eh, a ver, si los valores propios, o vaya, si una cierta cantidad, ¿verdad? Aquí va desde 1 hasta n, entonces si desde 1 hasta un k son negativos, recuerden que son sumas estas, entonces los podríamos como reordenar, ¿verdad? Y de hecho, pues el orden en que uno escoge los valores propios al final no es relevante, ¿verdad? Eso sí que una vez que uno lo escoge, ahí se tiene que quedar con él, ¿verdad? Porque ya estamos fijando que la matriz es así, ¿verdad? Entonces, si yo ya escogí un orden para estos, entonces ya me quedo con ellos, ¿verdad? Eh, entonces, si algunos desde uno hasta acá son negativos y todos los demás son positivos, siempre considerando que son reales, ¿verdad? Entonces, solo alguna terminología. Noten que si estos son negativos, estos exponenciales van a tender a cero, perdón. Y entonces al espacio generado por estos vectores se le llama subespacio estable, asociándolo con que pues ahí las soluciones van tendiendo al punto de equilibrio, ¿verdad? Y en el otro caso, pues subespacio inestable. En el caso de R3, pues este que sería un plano, ¿verdad? Es un plano ahí entonces, que pasa por el origen, entonces ese sería ese subespacio en este caso inestable, ¿verdad? Porque las soluciones se van alejando del punto de equilibrio. El otro subespacio sería este eje, ¿verdad? Pasando por el origen y en este caso sería el estable porque las soluciones ahí se van acercando, ¿verdad? Eh, y entonces acá lo que se obtendría, ¿verdad? Para la parte estable, pues algún subespacio así como este. Recuerden que esto solo es en R2 e incluso pues este caso sería que tiene un valor propio real negativo, ¿verdad? Y los otros dos valores propios reales positivos, ¿verdad? En el caso del negativo, entonces, como solo es uno, entonces el espacio que se genera va a ser de dimensión uno, ¿verdad? Y entonces es como una recta. Y en el otro caso, para los otros dos, pues es un plano, ¿verdad? Eh, ya, pues en R4, por ejemplo, uno de ellos podría ser un plano y el otro también, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Según se va aumentando la dimensión, pues pueden haber más posibilidades. Y se puede intercambiar, ¿verdad? Podría ser que hayan, por ejemplo, aquí sería uno negativo o dos positivos. Si hubieran dos negativos, entonces lo que pasaría que en este plano o en el plano donde estuvieran las soluciones, ¿verdad? Se irían acercando, ¿verdad? Al punto de equilibrio. Y el otro positivo, entonces, si solo uno fuera positivo, entonces aquí serían alejando, ¿verdad? Las soluciones del punto de equilibrio, ¿no? Igual que antes, recordemos que este tipo de sistemas, aunque estemos en una dimensión mayor, en Rn, eh, la cuestión que nosotros decíamos que los puntos de equilibrio son las soluciones constantes, ¿verdad? Del sistema. Por lo menos siempre el origen va a ser una solución, ¿verdad? Y en todo caso, pues pueden haber más, dependiendo de cómo sea la matriz, ¿verdad? Si era invertible o no, ¿no? Eh, ok, eso entonces en el caso de, noten que le llamamos, antes de seguir, punto de silla porque hay soluciones que se alejan y hay soluciones que se acercan, que era básicamente lo que pasaba en el punto de silla de R2, ¿verdad? Y bueno, entonces esto es lo que pasaría con valores propios distintos y aquí solo reales, ¿verdad? Eh, ya vamos a ver qué pasa con los complejos. Si todos fueran positivos, pues entonces ahí obtendríamos lo equivalente a lo que antes, o bueno, obtendríamos la fuente, ¿verdad?
Y si todos fueran negativos, pues obtendríamos un sumidero y este sería un ejemplo, ¿verdad? En R3 de cómo sería un sumidero. Eh, Noten que aquí, pues, como les digo, habrían como que infinidad de formas en las que se podría dar este comportamiento, ¿verdad? Lo que sí es que, como casi siempre solo estamos trabajando como el origen, como punto de equilibrio, eh, pues lo que sí va a hacer, que en un sumidero sí siempre va a ocurrir que las soluciones se van a ir acercando al origen, ¿verdad? Pero ¿de qué forma? Pues hay infinitas formas, ¿verdad? En las que yo podría poner curvas, ¿verdad? Que sean soluciones de un sistema de ecuaciones y que se vayan acercando ahí al origen, ¿verdad? Y bueno, si todos los valores propios fueran reales y positivos, entonces solo sería como cambiar el orden aquí de la dirección de la flecha, ¿verdad? Y eso sería un ejemplo de una fuente, ¿verdad? En R3 por lo menos, ¿no? Siempre todavía pues se trata de, porque al final pues esto sí tiene como que todo que ver con la cuestión interpretativa, así gráfica, visual, ¿verdad? Pero como les digo, ya al final nos quedamos nada más con el concepto, ¿verdad? Si yo estoy en R, en un sistema de 10 por 10, pues entonces ahí lo que digo es, ok, si los valores propios son de tal tipo, entonces ahí va a haber un tal tipo de punto de equilibrio. Eh, ¿Cómo se miraría? Pues a saber, ¿verdad? Lo que sí podemos decir es que con esto por lo menos que es punto de silla o que es... y fíjense que para el punto de silla, para dimensiones superiores, no importaría cuántos valores propios son positivos y cuántos negativos, ¿verdad? Con que se den los dos, ¿verdad? Ya sería punto de silla. O sea que habrían también ahí un montón de formas de puntos de silla, ¿verdad? Eh, para el otro caso, en que se combinen, ¿verdad? Porque aquí solo estábamos considerando que fueran reales. Entonces, si son reales, ¿verdad? Unos cuantos, ¿verdad? Y otra cantidad complejos, pues el sistema ya sabemos que lo podemos llevar a la forma canónica esta, ¿verdad? Con bloques de estos tipos. Y entonces lo vamos a poder resolver para los valores propios que son reales. Van a ser estas soluciones exponenciales, ¿verdad? Perdón. Y para los valores propios complejos, pues van a ser estas parejas de soluciones, ¿verdad? Recuerden que para cada pareja de soluciones complejas, hay un bloquecito de esto, ¿verdad? De estas matrices. Entonces, cada uno de esos se resuelve, es como que tomaríamos, digamos que este es el primer bloque, este es el B1, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tomaríamos las primeras dos ecuaciones, ¿verdad? Pues, resolvemos esas dos, ¿verdad? Eh, y así, ¿verdad? Como que lo vamos haciendo paso a paso, ¿verdad? Y de hecho, así iríamos para resolver todo el bloque completo, ¿verdad? Porque digamos que esto fuera de, qué sé yo, de 10 por 10. Si está 5 veces, a ver, creo que más bien ahorita todavía, sí, todavía no estamos considerando que son distintos, solo serían bloques así. Entonces, iríamos resolviendo, así estuviera así como aquí, ¿verdad? Entonces agarraríamos las dos ecuaciones correspondientes a este bloque, ¿verdad? Tengo dos ecuaciones, dos variables, entonces lo voy resolviendo de dos en dos, ¿verdad? Y para cada uno de ellos, entonces van a aparecer soluciones de este tipo, ¿verdad? Y son las dos, ¿verdad? Van a ir en parejas, por la cuestión de que cada bloquecito de eso es de 2 por 2, ¿verdad? Como un mini sistema de 2 por 2 dentro del sistema que teníamos originalmente, ¿verdad? Entonces, fíjense que acá el comportamiento de una solución de este tipo, pues ya definitivamente que no va a ser tan simple quizá, ¿verdad? Como se describió aquí anteriormente. Para las partes estas exponencial, pues pasa lo mismo, ¿verdad? Si estos son positivos, pues estas soluciones se van a alejar del punto de equilibrio. Si son negativos, se van a acercar, ¿verdad? Al punto de equilibrio. Y estas complejas, pues son las que generan centro, ¿verdad? En el caso de que el beta o que el alfa fuera cero, ¿verdad? Y espirales, ¿verdad? En el caso de que la parte real fuera distinto de cero, ¿verdad?
Eh, Aquí se analizan un par de ejemplos, solo para tener una idea, ¿verdad?, de cómo funcionaría la cosa. Fíjense, tenemos esta matriz de 3 por 3, o sea, para por lo menos poder visualizar, ¿verdad?, el punto de equilibrio. Eh, pues ya se tiene que estos son sus valores propios, se puede comprobar, ¿verdad? La matriz ya está en forma canónica, ¿verdad? Tengo aquí el bloque correspondiente a, a esta pareja de valores propios complejos y el otro valor propio como es real, pues solo se pone ahí en la diagonal. Entonces, así como está el sistema, noten que las tres ecuaciones del sistema se podrían resolver, ¿verdad? Individualmente. Eh, entonces se hace, ¿verdad? Para la parte compleja, pues obtenemos las combinaciones estas de senos y cosenos. Y para la parte esta del valor propio real, pues obtenemos un exponencial. Y como estamos en R3, pues aquí está escrito en forma vectorial y lo puse así como vectores filas, solo para que quedara más, para aprovechar el espacio, digamos, de la presentación. Pero para la notación matricial conviene escribirlas como columna, ¿verdad? Pero bueno, solo es para ahorrar espacio. Entonces, aquí estaríamos diciendo que la primera función, ¿verdad?, de solución del sistema sería alfa por coseno más beta por seno más cero, ¿verdad? O sea, solo esa combinación de senos y cosenos. La segunda, menos alfa por seno más beta por coseno, o sea, así como estaban escritas aquí, ¿verdad? Y para la otra parte, pues la tercera solución sería el exponencial este, ¿no? Eh, Entonces decimos acá, el subespacio estable está sobre el eje Z, este sería el vector este, ¿verdad? Que me da como que la... Recuerden que este tipo de soluciones al final las podemos interpretar como recta, ¿verdad? O por lo menos rayo, ¿verdad? O semirrecta, eh, viendo que son múltiplos, ¿verdad? Porque estos son escalares, ¿verdad? Entonces múltiplos es un conjunto de múltiplos de un vector, ¿verdad? Y este vector está sobre el eje Z, entonces esta parte de las soluciones van a estar sobre el eje Z, ¿verdad? Como el valor propio es negativo, entonces van a ir tendiendo las soluciones que están ahí sobre ese eje, van a ir tendiendo al origen, ¿verdad? Al punto de equilibrio. Y para las partes estas que van con senos y cosenos, pues esas van como la parte real aquí es cero, ¿verdad? Entonces esas van a estar dando vuelta, ¿verdad? Alrededor del origen. Eh, pero, pues, estas solo serían, noten específicamente, las que están solo sobre el plano XY, ¿verdad? Pero pues van a haber más soluciones. Por ejemplo, esa sería en el caso en que consideráramos que este gamma, por ejemplo, que escogiéramos alguna condición inicial para el sistema y que me diera que este gamma es cero. Entonces no consideraríamos este exponencial. Y pues entonces esas soluciones estarían solo sobre el plano XY. Y entonces, por lo que habíamos visto antes, esas van a estar dando vueltas, ¿verdad? Alrededor de algún círculo, ¿verdad? Pero podría ser que haya una solución que sea de la forma, estos senos, o sea, que ni alfa, ni beta, ni gamma sean cero, que estén los tres combinados. Y entonces ahí ya ese tipo de solución, eh, lo que se puede comprobar, que es lo que se dice acá, que esas no están ni en la línea estable, ni girando, ¿verdad?, alrededor del origen, sino que van a estar sobre un cilindro, ¿verdad?, en R3, ¿verdad?, de algún cierto radio, y esas soluciones van a estar como que sobre ese cilindro, ¿no? Eh, y eso se puede, pues, más o menos visualizar aquí, ¿verdad? Sobre el eje Z, ¿verdad? Estarían las soluciones que esta parte cero, ¿verdad? Y solo me quedan los múltiplos de este vector. En el plano XY, pues, cuando este cero y solo me quedan soluciones de este tipo, ahí las soluciones estarían solo dando vuelta, ¿verdad? Alrededor del origen. Pero cuando estén como que, como les digo, como que los tres combinados, entonces son este tipo de solución que está como sobre ahí un cilindro en este caso, de radio A, ¿verdad? Eh,
Y aquí para ver el comportamiento, por ejemplo, la dirección, como para pensar si eso está más asociado a un espiral sumidero o un espiral fuente. Entonces, eso dependía también de la parte del signo, ¿verdad? De la parte real del valor propio correspondiente. Entonces, así como se dibujó acá, por ejemplo, que las soluciones se van acercando ahí al círculo ese, sería que el alfa fuera negativo, ¿verdad? Para que eso ocurriera. Así era, bueno, habría que ir a ver pero creo que así era, ¿verdad? Si era negativo, se acercaban, si era positivo, se alejaban, ¿verdad? Porque dependía de un exponencial también ahí. Bueno, pero esta solo es una posibilidad. Noten que aquí podría ser que, por ejemplo, aquí en el eje Z las soluciones se vayan alejando y estas se sigan acercando o que todas se vayan alejando. O sea que este tipo de punto de equilibrio está como que difícil de asociar con uno específico de los que teníamos antes. En todo caso, podemos decir, bueno, es una especie de combinación de sumidero, espiral, y el punto al final tiende más como a ser parecido a un sumidero, pero realmente no lo es porque estas soluciones circulares, ¿verdad? Estas que se van acercando a este círculo, no se van acercando al origen, solo las que están sobre el eje Z, ¿verdad? Se van a ir acercando al origen. Entonces, en todo caso, más bien sería una combinación como de sumidero con centro, ¿verdad? Acá, solo para ilustrar, pues, sería un ejemplo de que se combinaría entonces un par de soluciones complejas. ¿Qué tendría que pasar aquí? Habría una solución real, fíjense, positiva, ¿verdad? Porque las soluciones que están sobre el eje aquí se van alejando del punto de equilibrio. Eh, y habría entonces una pareja de soluciones complejas con parte real negativa, ¿verdad? Porque aquí se observa que están acercándose al punto de equilibrio. Entonces, esto vendría siendo como un punto de CIA también, ¿verdad? Porque, perdón, de hecho, fíjense que acá le ponen nombre, aquí le llaman a este Spiral Center, o sea, centro espiral, como una combinación de las dos, ¿verdad? Incluso habría quizás que mencionar, si uno quisiera como tomar en cuenta lo de la línea esta, ¿verdad? Que también tiene una parte sumidera, pero bueno, sería como que bien raro el nombre, ¿verdad? Y a este le llaman aquí espiral saddle, o sea, punto de silla espiral, ¿verdad? Como que un cierto tipo de punto de silla. Y punto de silla porque pues se da el comportamiento ese de que hay soluciones que se acercan y hay otras que se alejan, ¿verdad? Ok. eh, Cuando los valores propios están repetidos, pues lo vamos a ver también acá con un ejemplo. Este sería el caso, ¿verdad? Que los valores propios son reales, ¿verdad? Repetidos 3 veces. eh, y uno, si se quiere poner a calcular valores propios, pues puede verificar que solo puede hallar uno que sea linealmente independiente, ¿verdad? O sea, no se pueden hallar otros. Recordemos que valores propios hay infinito, ¿verdad? Pero cualquier otro va a ser un múltiplo de este. Entonces, no van a haber otros valores propios que sean linealmente independientes a este para que se puedan utilizar en el trabajo aquel de diagonalizar. Entonces aquí es donde hay que hacer aquello de utilizar los valores propios generalizados, ¿verdad? Y el proceso se vuelve un poco más largo para obtener la forma canónica correspondiente, ¿verdad? Eh, lo otro es que, bueno, si ustedes trabajaron antes en alguna clase, lo de las formas canónicas, ahí también tiene mucho que ver. Se habla de multiplicidad algebraica del valor propio y multiplicidad geométrica del valor propio. Y dependiendo de esos valores, uno puede determinar rápidamente cuál es la forma canónica correspondiente al valor propio. Eso en el libro ese famoso de álgebra lineal de Grossman, eso lo explican ahí de forma sencilla, así que si tienen curiosidad, pues les recomiendo que lo chequeen. Por si no lo han hecho antes, ¿verdad? Si ya lo han hecho, pues no hay problema. Ok, aquí pues se parte con que supuestamente la matriz ya del sistema es esta, podría ser otra, ¿verdad? Y que a partir de esa otra se llegue a esta, ¿verdad? Pero bueno, el sistema fíjense que no es tan sencillo de resolver como uno
diagonal, ¿verdad? Pero tampoco es que es difícil porque esta última ecuación solo depende de una variable, entonces ya se puede encontrar la solución. La segunda ecuación depende de la tercera variable y de la segunda. Entonces, la tercera ya la tengo de resolver la última ecuación. La sustituyo acá. Entonces, ya esta ecuación solo depende de la segunda variable. Hallo esa segunda variable, ¿verdad? O función. Ya la tengo, entonces la sustituyo arriba. Entonces voy resolviendo como hacia atrás, ¿verdad? Entonces, este tipo de sistema no es difícil de resolver. Y aquí está la solución, ¿verdad? Sería haciendo eso, ¿verdad? Resuelvo esta primera. Noten que aquí la tercera solución o variable tiene que ser un exponencial, ¿verdad? Con alfa como coeficiente. Sería este de aquí, ¿verdad? Uno por este exponencial y por una constante, ¿verdad? Porque esta es la solución general. La segunda entonces ya depende de la anterior, entonces lleva un término exponencial, que sería este de aquí, ¿verdad? Exponencial por uno, pero ya después el exponencial va multiplicado por t, que viene siendo de resolver esa segunda ecuación, ¿verdad? Sustituyendo la primera. Pero bueno, eso es de ecuaciones de diferenciales, ¿verdad? Y si pues están perdidos de dónde viene esto, pues es de ir a recordar ahí de ecuaciones diferenciales. Eh, bueno, no nos podemos quedar mucho en eso, entonces esa es la solución general de este sistema a partir de la matriz. Y nuevamente, pues lo que nos interesa es el comportamiento, ¿verdad? De la solución. Noten que va a depender mucho, como son exponenciales, solo que unas multiplicadas por t, otras multiplicadas por t al cuadrado. Entonces, cuando consideremos, por ejemplo, que lambda es positivo, esto va a tender a infinito, ¿verdad? Y si la t tiene infinito, pues infinito por infinito también, ¿verdad? Si es negativo, entonces pues resuelvo el límite con L'Hopital, por ejemplo, me va a quedar algo como t entre el exponencial, con L'Hopital sería uno entre el exponencial pues al final sería cero, ¿verdad? Lo que va a tender al final. Que al final esto se reduce a este ítem que puse aquí, que utilizando cálculo se puede ver que si lambda es menor que cero, las soluciones van a tender a cero, ¿no? Este exponencial va a tender a cero, este exponencial por t va a tender a cero, haciendo L'Hopital, ¿verdad? Este exponencial por t al cuadrado, pues se hace L'Hopital dos veces y también va a tender a cero. Y entonces las soluciones van a tender a cero cuando lambda es negativo. Eh, Aquí se ilustra, ¿verdad? Más o menos la forma del punto de equilibrio. Según como está aquí representado, pues lo que podríamos decir sobre él es que es una especie de sumidero, ¿verdad? Porque por lo menos todas las soluciones se van acercando al punto de equilibrio, tanto las que están sobre este plano, bueno, no sé si es el plano XY sobre este plano, eh, tanto esta, ¿verdad? Como, bueno, no dicen nada aquí sobre las que están, o no hay más bien soluciones sobre el eje Z. Las demás, entonces vemos que pues también están acercándose al punto de equilibrio. Eso cuando lambda es negativo, ¿verdad? Si es positivo, pues ahí seguramente lo que va a pasar es que van a cambiar las direcciones de todo, ¿verdad? Si es positivo, infinito por infinito, infinito, y todas van a tender a infinito, ¿verdad? Entonces se cambiaría la dirección del diagrama. Eh, Aquí solo observamos en el plano XY, se repite lo que ya se conocía del caso de 2 por 2 para valores propios repetidos, ¿verdad? Que es ese comportamiento eh, que habíamos analizado pues anteriormente. Si ignoramos estas curvas de arriba y abajo, pues el tipo de punto de equilibrio que se observa ahí en el plano es de los que habíamos trabajado antes, ¿verdad? Eh, pero fíjense que acá, ya vamos a ver qué es esto, pero fíjense que acá al final lo que se puede concluir es que en RN realmente lo que pasa es que se dan un montón de combinaciones de los puntos de equilibrios que teníamos en R2. O sea, puede aparecer algo que sea una combinación de un espiral con un punto de silla o un espiral, como vimos acá, combinado con un centro, ¿verdad? O sea, de cierta forma lo que está ocurriendo es que se están mezclando las cosas que nosotros ya conocíamos para R2, ¿verdad? Y pues el análisis se haría más que todo desde el punto de vista
del sistema visto ya en forma canónica. Visto así, el sistema no es difícil de resolver. Una vez que está resuelto, entonces uno puede analizar el comportamiento del sistema, ¿verdad? Entonces, noten que acá, pues, como les decía, ya no tiene tanto sentido ponerse a irse caso por caso. Si nos pusiéramos a hacer eso, bueno, sería de repente un buen como proyecto, ¿verdad? Pero tomaría bastante tiempo, incluso en casos no tan grandes como en R4, R5, clasifique todos los tipos de puntos de equilibrio que pueden aparecer en R4. Bueno, entonces habría que ir viendo, ok, vamos a considerar que todos los valores propios son reales distintos, ¿verdad? Ah, ok, entonces en ese caso tal cosa. Ahora vamos a considerar que sean valores propios complejos pero distintos. Ah, entonces va a pasar esto y eso. Dependiendo del signo de la parte real, esto. Entonces, bueno, a pesar de eso se podría hacer, ¿verdad? Pero, pues en general no tiene chiste, ¿verdad? Decir, ah, ok, en RN lo que pasa, todos los tipos de puntos de equilibrio son estos, habría pues una infinidad, ¿verdad? Bueno, no una infinidad, sino un montón, ¿verdad? Ok, fíjense como acá en este capítulo 6 de lo que se habla es pues de ver cómo se trabajan los sistemas de orden superior. Se introduce acá tanto para resolver los sistemas como para dar algunos detalles de esos cualitativos que nos interesan en este curso. El concepto este de exponencial de matrices. Pues lo que hace de alguna manera es que generaliza el concepto de exponencial, de la función exponencial, solo que para que pueda aplicarse a matrices, ¿verdad? Como dice el nombre. Lo único es que no se hace exactamente como se define la función exponencial eh, en álgebra, ¿verdad? O en cálculo. Eh, Sino que lo que se hace es que se define el exponencial, en todo caso, pues se parecería más a lo que se hace en cálculo, ¿verdad? Que si recuerdan, la serie de Maclaurin, ¿verdad? Para el exponencial era algo de esta forma, ¿verdad? Si A era un número real, pues esta sería la serie de Maclaurin para el exponencial. Entonces lo que se hace es que se toma ese concepto, ¿verdad? Y se aplica a matrices. Como estos son potencias de matrices, ¿verdad? Entonces estas potencias yo siempre las puedo calcular. Dividido entre un escalar, bueno, no hay problema, ¿verdad? Dividir matrices sobre escalares o multiplicar una matriz por cualquier escalar, ¿verdad? No hay problema. Entonces, esto sí tiene sentido definirse para matrices, ¿verdad? Quizás no tenga tanto sentido vista, como les digo, como la función exponencial tal cual como la conocemos, ¿verdad? De álgebra. Eh, pero bueno, desde este punto de vista sí tiene sentido, ¿verdad? Y entonces lo primero que hacemos es ver cuál es el exponencial de las matrices que nosotros más nos interesan, ¿verdad? Que son las diagonales, esta, ¿verdad? Como de rotaciones, y estas para los casos de valores propios repetidos. Y se puede hacer en general también, ¿verdad? Estos solo son los casos de 2 por 2. Fíjense, solo para ver cómo funciona esto, si yo quiero calcular el exponencial de esta matriz diagonal, pues aplico la definición y entonces sería la serie, no le puse aquí los subíndices, ¿verdad? Pero son los mismos. eh, la serie de k igual a 0 infinito de 1 sobre k factorial y la matriz elevada a la k, ¿verdad? Pero bueno, las matrices diagonales son fáciles de calcularle sus potencias, ¿verdad? Solo es pues precisamente hacer las potencias del elemento en la diagonal, o sea, esto elevado a la k sería alfa a la k aquí, ¿verdad? Y mu a la k aquí, ¿verdad? Eh, Y entonces esto lo podemos reescribir, ponemos el escalar dentro, ¿verdad? Una vez poniendo ahí, calculando la potencia, ponemos el escalar dentro y como son sumas, ¿verdad? Recuerden que las series estas, ¿verdad? Se definen como sucesiones de sumas parciales, ¿verdad? O sea que al final es una sucesión de sumas, ¿verdad? Esto. Entonces son sumas de matrices, entonces yo puedo esta suma, ¿verdad? Ponerla adentro, porque lo que haría aquí sería ir sumando la suma parcial hasta cero, ¿verdad? Que pues, sería la matriz diagonal, la identidad, ¿verdad? Luego,
la suma hasta 1, que sería la identidad, más evaluar todo esto en 1, ¿verdad? En alfa, en k igual a 1. Y así, ¿verdad? Luego hasta 2, luego hasta 3 y así, ¿verdad? Entonces, al final, pues, de lo que trata es de sumar componente por componente, ¿verdad? Entonces, por eso esta suma aquí la podemos poner en las componentes, ¿verdad? Que esto se mira como raro, ¿verdad? Como que habría que demostrar ahí, ¿verdad? ¿Por qué se puede hacer esto? Pero no, solo es porque la suma de matrices se hace componente por componente y entonces la suma de esta matriz es la suma de las componentes, ¿no? Y ya vista aquí en las componentes, pues esta es como les decía, la serie de Maclaurin para el exponencial. En este caso, como es alfa aquí, ¿verdad? Entonces sería e a la alfa. Y en este caso, como es mu aquí, pues sería e a la mu, ¿verdad? Y entonces, por lo menos para este caso, el exponencial de una matriz diagonal, digamos que funciona como lo que uno quisiera que pasara, ¿verdad? Excepto que no del todo quizás, porque quizás uno diría así, si la primera vez que uno nunca ha visto esta definición y a uno le plantean, ¿qué será el exponencial de esta matriz? Pues uno esperaría, lo más lógico sería decir exponencial de alfa, ¿verdad? Exponencial de cero, pero no es así, ¿verdad? Porque entonces aquí sería uno. Exponencial de cero, uno, pero no es así, ¿verdad? Y exponencial de mío. O sea que por lo menos este sí funciona quizás como uno quisiera intuitivamente, ¿verdad? Por lo menos en la diagonal, ¿verdad? Pero no en los demás elementos, ¿verdad? Porque si no, estos serían uno. O sea que con este ejemplo se ve que el exponencial de una matriz no solo significa calcularle el exponencial a cada componente, que quizás es lo que uno quisiera que así fuera, ¿verdad? Pero no, se está definida mediante esta serie, ¿verdad? Y en este caso, pues se puede calcular exactamente, ¿verdad? Cuál es ese exponencial, porque pues me resultan series conocidas acá, ¿verdad? Noten que como esto depende de series, puede ser que haciendo ciertos cálculos para el exponencial de alguna otra matriz, imagínense aquí pusiéramos un uno o aquí, y que quizás pues aquí me quede alguna serie que no es conocida. Entonces, en todo caso, pues uno lo dejaría planteado, ¿verdad? Esta componente va a ser una serie tal, ¿verdad? Que ya sabemos que para algunas series nosotros podemos calcular cuál es su límite, ¿verdad? Pero de hecho, pues son pocas las que nosotros podemos decir eso, ¿verdad? Ok. Se puede verificar haciendo cálculos similares y de hecho está aquí, por eso lo tenía aquí ya apartado. Por ejemplo, que para estas otras dos matrices, que son de las matrices que nos han aparecido ahí, ¿verdad? Se puede verificar que, por ejemplo, el exponencial de esto es esta matriz. Y noten que este resultado es como bien interesante, ¿verdad? Me está asociando una matriz que nosotros ya sabíamos que estaba asociada con valores propios complejos y que además iban a ser con parte real cero, ¿verdad? Que me generaban centro, ¿verdad? Y noten que el exponencial, pues es precisamente una matriz de esas de rotación, ¿verdad? O sea que hay una relación ahí bien interesante entre este concepto exponencial y esas interpretaciones geométricas que teníamos anteriormente. Eh, Además, noten que, bueno, si uno quisiera ver cómo sacó esto, pues para concluir que aquí me quedó coseno de beta, pues es que tiene que haberme quedado aquí una serie que yo ya sé que es el coseno, ¿verdad? Entonces, si quieren como ver más o menos cómo se hace, aquí ya está hecho, ¿verdad? Y aquí fíjense, esta es la serie que queda y pues esta es precisamente también la serie de Maclaurin para el coseno, ¿verdad? Y aquí queda la serie para el seno, ¿no? Y lo mismo se hace para esta otra matriz, ¿verdad? Que es otra de las matrices conocidas y al final se llega a que me queda de esta manera. Solo que aquí lo hacen el exponencial de la matriz por t. Y eso pues tiene su razón que vamos a ver ahí más adelante. Eh, entonces, de acá pues solo concluimos una. El exponencial de una matriz es una serie, no es solo calcularle el exponencial a cada componente, ¿verdad? Si fuera así, pues quizás digamos que no tendría muchos problemas, ¿verdad? De trabajarse. Si solo es tomarle el exponencial a cada componente, pues es sencillo, ¿verdad? Pero no, es una cuestión de estar calculando series, ¿verdad? Y cuando digo no siempre me va a dar, dependiendo de cómo sea la matriz, no siempre me va a dar una serie que yo sepa cuál es su límite, ¿verdad? En estos casos conocidos, pues sí ocurre, ¿verdad?
Eh, observamos que como el exponencial está definido como una serie, entonces uno se pregunta automáticamente, ¿será que esto siempre converge? Porque, bueno, está definido en términos de matrices, ¿verdad? Y pues uno no, en cálculo no trabaja series de matrices, entonces no tenemos como un criterio rápido para decir si esto converge o no, ¿verdad? Entonces, lo que sí observamos es que, según este tipo de cálculos, es que la convergencia, digamos, de la serie de matrices, pues prácticamente depende, ¿verdad? Como les dije, como son sumas finitas, ¿verdad? Sumas parciales, límite de sumas parciales. Entonces, y esas sumas se van haciendo componente por componente, ¿verdad? Entonces, al final, la convergencia, digamos, del exponencial, de la serie esa que define el exponencial, depende de la convergencia de estas series que forman las componentes de la, de la matriz, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que la serie, esta, ¿verdad?, de matrices, converge absolutamente si cada una de las componentes converge absolutamente, ¿verdad? Que eso sí lo podemos decir, ¿verdad? Nosotros sí, de cálculo, pues ya sabemos qué significa decir que esta serie converge absolutamente, ¿verdad? Que tomo el valor absoluto de las componentes la serie resultante sea convergente, ¿verdad? Y entonces definimos como que esta serie sea absolutamente convergente si cada una de las series de las series que quedan en las componentes de la matriz son series que son absolutamente convergentes. Eso va a significar que esto sea absolutamente convergente. En estos ejemplos se ve que sí pasa, ¿verdad? Pero uno se pregunta, ¿será que en general, para cualquier matriz, será que siempre voy a poder obtener aquí alguna serie que es absolutamente convergente? Y bueno, pues como eso no es evidente, pues aquí sí hay que comprobarlo, ¿verdad? Ya que pues es un concepto nuevo. Entonces veamos cómo se prueba. No es difícil la prueba, aunque tiene un par de truquitos de esos que se utilizan en análisis. Fíjense, eh, se va a denotar como A sub i j de k a la entrada en la fila I, columna J, ¿verdad? De la matriz A a la K, ¿verdad? La potencia de A, ¿verdad? K veces, ¿verdad? Y vamos a denotar como A al máximo de las A sub i j, ¿verdad? O sea, el máximo de todas las componentes de la matriz original, ¿verdad? O sea, empiezo con una matriz, aquí por ejemplo, si esta fuera la matriz, entonces el max, si beta vale 2, pues entonces el máximo sería 2, ¿verdad? Porque tengo 2 menos 2, 0 y 0. Máximo de esos, pues 2. Y así, ¿verdad? Si esta fuera la matriz o esta, ¿verdad? Entonces el máximo sería pues el más grande de estos dos, ¿verdad? Porque estos son 0. Y así, ¿verdad? Si es una matriz arbitraria, entonces ese A representa el máximo. Pero es en valor absoluto, entonces, como es en valor absoluto, si beta vale 2, este menos 2, bueno, es lo mismo, ¿verdad? Pero si este fuera 2 y este menos 3, entonces el máximo sería 3, ¿verdad? Porque es en valor absoluto, ¿no? Ok, entonces fíjense, el valor absoluto de la componente A sub ij de A al cuadrado, porque esto representaba en la potencia K, ¿verdad? Entonces si K vale 2, sería para la matriz A al cuadrado. La componente IJ de A al cuadrado, recuerden que había una formulita y uno la puede como deducir, ¿verdad? Para escribir eh, la componente de una multiplicación de matrices, ¿verdad? Y era una suma de esta forma, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se deduce la fórmula? Con el algoritmo que uno utiliza, ¿verdad? Para multiplicar fila I por columna J, ¿verdad? Y entonces voy sumando primera componente, multiplicada por primera componente, más segunda por segunda y así, ¿verdad? Una de la fila, la otra de la columna, ¿no? Entonces estos productos de acá y sumados, ¿verdad? Vienen de ese cálculo, ¿verdad? De cómo escribir la componente A y J, en este caso de la multiplicación de A por A, ¿verdad? Eh, pues no nos interesa tanto el valor en sí, lo que sí podemos decir es que este A sub IK es algún elemento de la matriz A, ¿verdad? Y como este es el máximo, este valor A, entonces este va a ser menor o igual que el máximo, ¿verdad? Y lo mismo para el otro valor, ¿verdad? Entonces esta suma
como cada uno de estos, bueno, esto está en valor absoluto, pero lo puedo separar, ¿verdad? Ponerlo individualmente. Y cada uno de esos productos, ¿verdad? Va a ser menor o igual que este máximo, ¿verdad? Entonces esta suma va a ser menor o igual que la suma de multiplicar A por A, ¿verdad? O sea, al cuadrado, y como va de 1 a n, entonces sería sumar n veces al cuadrado. Entonces estamos concluyendo que la componente IJ, cualquier componente entonces, ¿verdad? Porque noten que esto no depende de I, no depende de J. Cualquier componente de la matriz A al cuadrado va a ser menor o igual que n veces este máximo al cuadrado, ¿verdad? Similarmente, pasa aquí para la componente IJ de la matriz A al cubo. Acá, pues, esto también es escribir, ¿verdad? Con el algoritmo ahí para multiplicar. Esta es la forma en que se escribiría el producto de A por A por A, ¿verdad? Que sería como agarrar, primero hacer el de A por A, ¿verdad? Y después hacerlo otra vez por A, ¿verdad? Entonces me queda una suma de esta forma. Nuevamente aquí separo el valor absoluto. Cada componente es menor que el máximo, ¿verdad? Porque estas son componentes de la matriz original, ¿verdad? Y entonces esto va a ser menor o igual que ahora A por A por A, porque hay 3 aquí, ¿verdad? Y si observan, pues ese patrón se va a dar. Y lo único es que en este caso, como son dos multiplicaciones las que se hacen, ¿verdad? Primero A por A me queda al cuadrado y después al cuadrado por A. Entonces son dos sumas las que tengo que hacer, ¿verdad? Que vienen de una para hacer fila con columna de A por A y la otra para hacer fila por columna de A al cuadrado por A, ¿verdad? Y por eso aquí hay dos subíndices, ¿verdad? Entonces aquí se va a sumar esto n veces en la primera, para el primer índice, ¿verdad? Y otras n para el otro, ¿verdad? Entonces en este caso eh, se va a sumar n al cuadrado veces. A ver, sí, ¿verdad? N al cuadrado veces, porque eh, vamos a ver cómo sería ahí. Pareciera que fuera 2n, ¿verdad? En vez de n al cuadrado. Mm, sí, lo que pasa es que aquí se hace una especie como de distribución, ¿verdad? O sea, es como que desarrolle las dos sumas, ¿verdad? Entonces la primera suma sería al cubo, más al cubo, más al cubo, más al cubo, tantas veces, ¿verdad? Por, ¿verdad? La otra suma también va a ser al cubo, más al cubo, más al cubo, ¿verdad? Y se distribuye, ¿verdad? Y por eso más bien es n al cuadrado en vez de 2n. Solo que ahora por al cubo, ¿verdad? Entonces vemos que en general, por ejemplo, para la matriz A a la 4, aquí van a haber 4 componentes, ahora van a haber 3 subíndices, entonces me va a quedar n al cubo a la 4, ¿verdad? Y entonces en general, para la matriz késima, me va a quedar n a la k menos 1, ¿verdad? Aquí tenía 3, me quedó 2, aquí tenía 2, me quedó 1, entonces si es k menos 1, y al cuadrado, al cubo, o sea, este mismo valor de aquí, ¿verdad? Como es k, pues a la k, ¿verdad? Entonces, tenemos una cota para esta componente, la utilizamos para analizar la convergencia. Entonces, fíjense qué hacemos ahora. Eh, vemos qué pasa con esta serie. Esta serie lo que va a tener, o esta serie lo que representa más bien, es una de las componentes del exponencial, porque el exponencial está definido así, ¿verdad? Entonces las componentes van a ser series de esta forma, pero donde van a ir ahí las componentes de la matriz A, ¿verdad? Entonces más o menos eso es lo que se está escribiendo aquí, ¿verdad? La componente késima, no, la componente IJ, perdón, de la matriz A a la K, ¿verdad? Entonces esta serie es una de las componentes de esa matriz, ¿verdad? Y como dijimos, la convergencia de la serie de matrices va a depender de la convergencia de las componentes, ¿verdad? Entonces, por eso estamos analizando la convergencia de esta serie, ¿verdad? Entonces, observamos a ver, no, esto solo es desigualdad triangular. Esto, pues, va a ser menor o igual que, pues, hacerlo término a término, ¿verdad? Eh, Luego, entonces, aquí abajo, por lo que comprobamos ahorita, ¿verdad? Este valor absoluto de A sub i j, ¿verdad? Es menor o igual que n a la k menos 1 por A a la k, ¿verdad? Y solo se intercambia, ¿verdad? Luego, como n es positivo, y de hecho mayor o igual que 1, porque el n, recuerden que lo que representa, eh,
Pues de hecho sería el tamaño de la matriz, ¿verdad? Porque aquí, por ejemplo, estamos haciendo esta suma de 1 hasta n, asumiendo que esta matriz A es de n por n. Y entonces vamos a sumar las n componentes de la fila multiplicadas por las n componentes de la columna, ¿verdad? O sea que este n es el tamaño de la matriz. Y por eso entonces es mayor o igual que 1, ¿verdad? Entero y mayor o igual que 1. Eh, entonces, n a la k menos 1, si n es mayor o igual que 1, es menor o igual que n a la k, ¿verdad? Porque este es positivo y más aún, pues mayor o igual que 1. Entonces, con una potencia menor, pues va a ser más pequeño que una potencia más, con un exponente mayor, digamos. O podríamos, si queremos ser como más formales, las funciones de esas potencias, si tenían base positiva, ¿verdad? Mayor o igual que 1, más bien, eran crecientes, ¿verdad? Entonces, como esa función es creciente, esto es menor o igual que esto. Eh, ¿Qué más? Aquí solo se agrupó, ¿verdad? N a la K, A a la K, pues los pongo juntos, N por A a la K. Y esta entonces también es la serie Maclaurin para el exponencial y sería el exponencial de N por A, ¿verdad? Entonces, ¿qué obtuvimos? Que este es menor o igual que esto, que este es menor o igual que esto y que esto es menor o igual que esto. O sea que esto es menor o igual que este exponencial. Y entonces lo que estamos diciendo es que esta serie converge, ¿verdad? Si acuérdense que esto es una sucesión, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que es acotada por este valor, es monótona porque, vamos a ver, no, más bien ahí solo sería hacer como una comparación, ¿verdad? Porque esta serie es una serie que conocemos, que es convergente, entonces esta es menor o igual que otra que es convergente, entonces con más razón esa va a ser convergente, como que con el criterio de comparación de cálculo, ¿verdad? Ya no es tanto por el valor en sí que da, sino por comparando, ¿verdad? Esta sabemos que converge a esto, ¿verdad? Y si esta converge y esta es menor o igual que esta, entonces esta también converge. Significa que las series de las componentes de esta serie de matrices, ¿verdad? Convergen absolutamente porque la tomamos con valor absoluto ahí, ¿verdad? Eh, y por tanto, entonces, como las componentes convergen, entonces la serie esa de matrices converge, ¿verdad? Entonces, fíjense que ahorita esto se siente como que cambiamos radicalmente de tema, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es que mediante este exponencial vamos a poder hablar también de la solución de sistemas y por tanto del comportamiento de las soluciones de los sistemas, ¿verdad? Bueno, estuve casi exacta la hora. Y de hecho aquí ya les puse también algunos ejercicios para que ya vayan practicando sobre esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta, ya sea de lo que hablé hoy, de lo que hablamos hoy, o de cualquier otra cosa de la clase? De hecho, creo que este es buen momento para pausar la grabación para que no se alargue el video. ¿Alguien tiene alguna pregunta?